Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente, ya lo hice ayer cuando tuve que moderar la mesa, pero lo reitero, a Alfonso y a Carlos por su invitación, al INAI y al AGN por su invitación. Yo estoy tremendamente conmovida de estar asistiendo, o sea, yo me siento una privilegiada por estar asistiendo a lo que considero es un momento histórico en este país al que además quiero muchísimo y al que vuelvo cada vez que puedo, desde que en el año 2004 vine a trabajar en un proyecto en el Distrito Federal. Yo creo que, por lo que fui hablando con muchas y muchos de ustedes en los cafés, creo que hay un punto en el que no llegan a dimensionar lo que está sucediendo en relación con la implementación de una ley general de archivos, de la calidad de la que tienen. Yo sé que está muy mal, pero quiero decirles que les tengo una profunda envidia. La reprimo, pero no puedo evitarla. Que estén trabajando codo a codo el INAI con el Archivo General de la Nación, que todos estos problemas archivísticos vinculados a la implementación del derecho de acceso a la información estén siendo presentados tan claramente en cada uno de estos paneles, a mí me ha dado un panorama de auspicio maravilloso respecto a todo lo que se viene en México de aquí en adelante. Sé que es difícil, la tarea de archivo siempre es difícil, el trabajo de archivo siempre es complicado porque los recursos siempre escasean, pero créanme que han avanzado, o sea, que el avance respecto al diagnóstico de la situación, de por dónde hay que ir y qué habría que hacer, ya es un montón y por lo menos nosotros en mi país no lo tenemos. Bueno, voy a empezar con la presentación específica, voy a intentar ser breve y voy a intentar ser dinámica porque estamos todos muy cansados y cansadas, me parece, y con bastante hambre, así que espero no aburrir. La presentación se titula Archivos y Derechos Humanos en Argentina entre la historia, la memoria y la justicia, y la idea es presentarles en un breve, siguiente placa por favor, en un breve pantallazo qué lugar tuvieron los reclamos por memoria, verdad y justicia en la Argentina, problematizar un poco cuando hablamos de políticas de Estado y pensar o presentar las diferencias entre una política de memoria, una política de reparación y una política archivística, para poder reflexionar cuál puede ser el lugar de los archivos en cada uno de estos planteos y presentarles lo que entiendo son una serie de desplazamientos conceptuales que se dieron en torno a lo que significa el archivo y que en algunos casos lo llevaron a ser instrumentalizado. Esto para terminar planteando cuáles son cómo los principios, tanto los principios de acceso como los principios archivísticos siempre encuentran desafíos a la hora de su implementación. Brevísima historia, siguiente placa por favor. No sé a quién le tengo que pedir lo de la siguiente. Allá. Brevísima historia del lugar que han tenido los archivos luego de lo que nosotros conocemos como el periodo del terrorismo de Estado. No sé si lo saben, pero en la Argentina entre 1976 y 1983 ocurrió un golpe de Estado que fue de los más sangrientos que tuvimos en la Argentina, una interrupción del orden democrático a manos de las Fuerzas Armadas a través de un golpe cívico-militar que, además de generar una gran represión social, introdujo enormes y estructurales modificaciones económicas en nuestro país, implementando un modelo neoliberal y que tenía como forma específica de represión la desaparición masiva de opositores, la desaparición física como forma de represión. Desde antes de que terminara la dictadura, una parte de la sociedad civil empezó a manifestarse reclamando por la aparición con vida de estas personas que de golpe desaparecían, por la aparición con vida de los desaparecidos y por el conocimiento de la verdad acerca de su destino. Una vez realizada la transición en el año 83 hacia la democracia, en el gobierno de nuestro presidente Alfonsín, enseguida se empiezan a dar una serie... estoy hablando muy bien.
Gracias. Lo que pasa es que no me escucho, entonces empiezo a gritar. Perdón. Se dan una serie de medidas de justicia transicional en pos de generar algún tipo de reparación. Una de esas medidas de justicia transicional fue crear la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que se dedicó a investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos. Durante el trabajo de la CONADEP no se hallaban documentos de archivo que dieran cuenta de cuáles habían sido esos procesos. Asimismo, se inició un juicio a las juntas militares, y en los años 90 se dieron otras medidas en un gobierno de vuelta neoliberal, que lo que hizo fue generar políticas de reparación, pero a través de indemnizaciones. Durante todo este tiempo, en estos 20 años, entre los años 80 y 90, no aparecían, más que en algunos casos aislados, documentos que dieran cuenta de lo que había pasado con los desaparecidos. Lo que se sabía sobre los desaparecidos era que habían sido secuestrados en la vía pública o en su casa o por fuerzas armadas o de seguridad, que podían estar vestidas o no, pero después era como un total agujero negro que pasaba después con ellos y ellas. Lo que se pudo empezar a saber y lo que se pudo empezar a reconstruir, a través de los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, que empezaron a armar el relato y el mapa sobre cómo había sido ese circuito represivo. Como les decía, los reclamos tanto por el conocimiento, por la verdad, como por la memoria, como por la justicia, en la Argentina, a partir de la instauración del gobierno democrático, empiezan a ser tomados en forma cada vez más masiva por la sociedad civil. Frente a un cambio de gobierno que se da en el año 2003 en nuestro país, el gobierno que asume el compromiso de establecer, digamos, determinadas políticas de reparación. En un principio fueron políticas de memoria, y más adelante, con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que habían frenado los juicios a los militares que habían producido y que habían actuado durante el golpe de Estado, a través de políticas de justicia. Perdón, no, nos quedamos ahí, está bien. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron en relación con los archivos en términos de políticas de memoria, que fueron las primeras a partir del 2003, y en términos de políticas de justicia, que se empezaron a dar a partir del año 2005 más o menos, que fue cuando se derogan estas leyes y se reabren las causas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos? En términos de políticas de memoria, se crean centros o archivos de memoria, ¿sí? O sea, la idea, ¿cuál era? La idea era colectar y juntar toda la documentación que tuviera que ver con el terrorismo de Estado. Esto lo dice el decreto que crea, por ejemplo, el Archivo Nacional de la Memoria. O sea, juntar toda la documentación vinculada a una temática en una institución para ponerla al acceso público. Eso, para cualquier archivista que se precie de serlo, sabe que implica o está implicando romper el principio de orden original y el principio de procedencia. O sea, se estaba planteando entrar a las instituciones públicas y llevarse un pedazo, 76-83, un periodo con un recorte temático. Por otro lado, una vez que, y esta política, digamos, de crear un Archivo Nacional de la Memoria, también se fue reproduciendo en instituciones provinciales y hasta municipales, a pesar de que había sectores que decían, no, ojo, a ver, no se lleven documentos, hagan copias de los documentos y llévense reprografías, hagamos censos, hagamos inventarios, veamos qué hay en las instituciones. Bueno, después del año 2005, cuando la justicia entra en acción nuevamente y las causas se reabren y se empiezan a solicitar a las instituciones documentos vinculados con el accionar represivo del Estado, se crean direcciones de derechos humanos. La primera es en el marco del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa en Argentina es el ministerio que maneja las 3 Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Entonces se crea una dirección de derechos humanos que tenía por finalidad colaborar con las solicitudes que presentaba la justicia. O sea, un juez mandaba a pedir información. Quienes trabajan en archivos sabrán, el juez pide, no acota, el juez pide. Sí, pide. Bueno, entonces el juez pedía, la Oficina de Derechos Humanos recogía, lo reenviaba a la fuerza correspondiente y la fuerza correspondiente por lo general decía, después de una intensa búsqueda, no se ha hallado información en relación con el tema solicitado.
¿Por qué? Porque el juez pide como pide, entonces se le puede contestar de esa manera. Entonces, bueno, esas fueron, digamos, en líneas generales lo que quiero que quede claro en esta periodización es decir, bueno, durante todo un momento de intentos de justicia transicional, de crear políticas reparatorias, los documentos de archivo no aparecían. De golpe, en el año 2003, se asume una voluntad política bien firme por parte del gobierno, se generan unas políticas de memoria y al tiempo unas políticas de justicia. En ese sentido, siguiente placa, por favor. El escenario a partir del cual se dieron las políticas de memoria y reparación a partir del año 2003 tuvieron como escenario una situación en la Argentina en donde había una ausencia de política integral en materia archivística, escasa difusión de la disciplina, no reconocimiento de la profesión y poca incidencia del órgano rector en materia archivística. Escenario que se sigue dando en este momento, pero que en ese momento fue como un agravante. En ese sentido, las políticas de Estado destinadas a la memoria, en términos de la normativa, o sea, el decreto, por ejemplo, de creación del Archivo Nacional de la Memoria, el marco de referencia no incorporó la especificidad del archivo, atentando contra el mismo, o sea, al no entender lo que significa el archivo en tanto fondo documental, terminó atentando contra el mismo. Y a su vez desconoció la normativa y las propias prácticas que el mismo Estado Nacional venía teniendo en la materia. O sea, en el Estado Nacional ya existía un Archivo General de la Nación que tenía por función velar por el patrimonio documental, que tenía una serie de normativa que le permitía identificar series documentales, establecer plazos y determinar qué documentación era histórica o no. Entonces, por un lado, las políticas de Estado de memoria tuvieron un marco y una normativa, pero por el otro lado tuvieron las personas que habitaron esas políticas. O sea, las personas que llevaron adelante eso en términos de prácticas concretas. Siguiente placa. Siguiente placa. Esta la voy a pasar porque no tiene... Entonces, ¿cuáles fueron los conceptos y desplazamientos conceptuales que se corrieron, digamos, en torno a qué es un archivo? Si nosotros entendemos un archivo como un fondo documental, ¿sí? Por ahí estoy repitiendo cosas muy obvias para la mayoría de la gente que está acá, pero digamos, como toda la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, vamos a tener una idea respecto a qué sería una política de archivos que facilite o favorezca una política de memoria o una política de justicia. Ahora, si nosotros entendemos que el archivo es un depósito donde tengo papeles o documentos, la cosa cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a la justicia, o si yo entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a las políticas de memoria, o si yo entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a los historiadores, voy a instrumentalizar esos documentos, los voy a reordenar, los voy a describir, los voy a evaluar en función de ese que considero que es mi usuario principal. Y lo que estoy negando o velando es la triple función social de los archivos. Es decir, algo que venimos diciendo hace muchos años los y las archivistas, que es los archivos no son solo fuente o posible fuente para la historia. Lo son, lo podrán ser, lo serán seguro, pero también son posible fuente de memoria institucional y también son posible fuente de garantía en el ejercicio de derechos. Si no incorporamos, si no tomamos, si no asumimos esa triple función social, caemos o podemos caer en el error o en la mordida de banquina, como suelo decir yo, ¿no? Cuando uno muerde, va con el auto y muerde el cordón y se desplaza para un lado que no quiere ir, mordemos la banquina y terminamos instrumentalizando el archivo. La historia de la instrumentalización de los archivos es una historia viejísima. La creación de los archivos nacionales como sustento de identidades nacionales, la creación de archivos que vienen a preservar las fuentes para que los historiadores, y no las historiadoras, a fines del siglo XIX puedan acceder a aquellos documentos casi sacrosantos que nos puedan permitir escribir la historia nacional, es algo que seguramente la mayoría de las personas que trabajan en archivos históricos conozcan, ¿sí? El reordenamiento de los documentos, el reordenamiento temático, la ruptura del principio de procedencia y de orden original, el entender que lo importante del documento es lo que dice, es el tema,
¿sí? Entonces hago índices temáticos, ni me hago un inventario, hago índices temáticos, pues total, el investigador va a venir y va a pedir por ese tema. Entonces, la instrumentalización por la historia de los archivos es una historia vieja y conocida. Pero también hubo una instrumentalización en términos de la justicia transicional. Equipos que fueron a trabajar con archivos buscando qué documentos podían aportar a la justicia, cosa que es tremendamente valioso y que no niego para nada, pero que tomaron aquellas cosas, ¿sí?, que podían servir para eso, olvidándose de todo el resto. También nos pasa en la Argentina con cuestiones vinculadas al acceso a la información, esa desesperación por responder rápido y entonces ir buscar, y el resto no importa, lo que importa es la respuesta. Ni hablar en términos de transparencia, ¿sí? Plantearse, bueno, lo que importa es lo que muestro y todo el resto veamos. El planteo principal con el que quiero articular esta idea y repensar por dónde encontramos inconvenientes o problemas en la Argentina, tiene que ver con insistir que lo mejor que podemos hacer para no instrumentalizar los archivos es contar con políticas públicas archivísticas. ¿Sí? Y en todo caso, si hay políticas públicas de memoria, si hay políticas públicas de justicia, que las mismas puedan tener en cuenta la necesidad de aplicar determinadas políticas archivísticas y no pensar que porque aplicamos una política de memoria o de justicia, eso va de suyo. Siguiente placa. Me retiro, sí, perdón. Entonces, siguiente placa, por favor. Este es un cuadro, así como muy general, que yo trabajo como mucho más específicamente mañana en el taller de la AGN. A la gente de la AGN lo vamos a ver como bien en detalle, que tiene que ver con esto de cómo diferenciar, ¿no? O sea, esta idea de diferenciar el concepto, qué es un archivo, cuál es su función social y quiénes son sus usuarios, ¿sí? Pensar, bueno, cada uno, nuestro propio archivo, ¿cómo lo pensamos? ¿Para qué creemos que sirve? ¿Y quiénes creemos que son nuestros usuarios? Si nosotros lo hacemos desde un carácter instrumental, si lo pensamos desde, bueno, mi archivo es para la historia, si lo pensamos desde mi archivo es para la justicia, si lo pensamos desde mi archivo es para la memoria o para la institución para la que trabajo y nada más, lo que vamos a hacer con eso es instrumentalizarlo porque lo vamos a trabajar, o sea, todas las tareas a realizar, la identificación, la preservación, la clasificación, la evaluación, la ordenación, la descripción y el orden que le vamos a dar a las tareas van a estar fuertemente impregnados por este concepto. Tenemos que cumplir con la justicia. No me estoy refiriendo a archivos del Poder Judicial porque esa es su función, ¿sí? Sino entregar documentos a la justicia. Tenemos que hacerlo para la historia, tenemos que hacerlo para el acceso a la información. Es necesario siempre poder trabajar archivísticamente respetando el principio de procedencia, el de orden original y el instrumental. Ayer Emilio Aldaña hablaba de cómo la ley, la nueva ley de archivos viene a romper una visión patrimonialista del archivo, en donde lo que prima es el secreto en contra de la visión que queremos tener ahora del principio de máxima apertura y de máxima divulgación, en donde lo que debe primar es la máxima apertura. Y a mí me parece que en estas instrumentalizaciones podemos encontrar algo de eso. Quien está instrumentalizando el archivo lo está patrimonializando, lo está cerrando hacia una sola de las funciones en vez de pensar que el trabajo que tiene que hacer lo tiene que hacer en general para todos. Respecto a las tareas a realizar, también hacer un seguimiento de las tareas en términos archivísticos. Ayer se hablaba en el caso de las cuestiones de preservación de CDs que se han hallado, cajas de CDs que se han hallado después de un proyecto y que por ahí 10 años después ya no pueden abrirse. Lo mismo el tema de la evaluación documental. ¿Cómo evaluamos y qué evaluamos? En cuestiones de evaluación documental, la instrumentalización se termina tornando clave. Ayer, déjenme ver, Alejandra Díaz Casares, creo que fue, se preguntaba cómo podemos encontrar documentos que den prueba
de actos de corrupción dentro de los archivos. Y si estamos buscando o si sabemos que tenemos que tener como prioridad preservar los documentos que den cuenta de actos de corrupción al interior de los archivos, eso lo tenemos que hacer no pensando en una instrumentalización, sino pensando en una evaluación por series documentales, identificar las series documentales donde puede llegar a haber pruebas de actos de corrupción y determinar que esas series tienen, o sea, plazos más largos. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es como pensar si lo que estoy preservando es un conjunto de documentos con determinada información literal, no importa qué, o pensar que lo que estoy preservando es un todo orgánico que tiene una triple función social y en el cual yo tengo que ir trabajando en forma multinivel. Lo mismo nos pasa con las cuestiones de acceso. Siguiente placa. Entonces, si yo intento evitar, o sea, intento trabajar en forma integral, y esto, insisto, las archivistas y los archivistas lo van a mirar y van a decir, sí, claro, obvio, pero bueno, a veces no es tan obvio, la preservación y la normalización de los procedimientos técnicos es clave. En ese sentido, ayer en algún momento se dijo, si no tengo el soporte de los documentos, si no puedo garantizar las condiciones de preservación, ¿cómo voy a hacer para volver esa información accesible? Primero tengo que asegurarme tener la documentación, después tengo que asegurarme tener la documentación identificada. Si yo tengo documentación pero no sé de qué se trata, o solo sé lo que dice literalmente, ¿quién es el productor? Si no sé quién es el productor no puedo tener identificado nada. La clasificación, poder tener un cuadro de clasificación que dé cuenta del productor, no que dé cuenta de los temas que a mí me parece que pueden ser los que los investigadores van a venir a consultar. Lo mismo el ordenamiento, que pueda dar cuenta del ordenamiento original de la institución productora, no el ordenamiento que a mí me parece y que a mí me sirve para responderle rápido a la justicia o al acceso o a lo que sea. Las tareas de descripción que tienen que ser multinivel y las tareas de reprografía, las copias, las digitalizaciones, no son varitas mágicas. Si no tenemos todo lo anterior, no podemos estar digitalizando, porque entonces no sabemos que tenemos un montón de documentación sin identificar, digitalizamos y tenemos 2 montones de documentaciones sin, siguiente placa, sin identificar. Entonces, 2 casos muy breves que les quiero comentar, que para mí fueron de los casos más exitosos, son mis casos preferidos, de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos que hubo en la Argentina. Uno es el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, que preserva el Fondo DIPBA. El Fondo DIPBA es el Fondo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No puse las fechas extremas, son 1956, 1998, es un periodo bastante amplio de tiempo. Era la Dirección de Inteligencia que perseguía, o sea, que hacía informes de inteligencia y que hacía seguimientos a las personas. Esa documentación fue hallada por una interna política, pero fue hallada en la ciudad de La Plata. Los organismos de defensa de los derechos humanos se manifestaron enseguida queriendo asegurarse su preservación, que así como aparecieron no volvieran a desaparecer. Se hizo una movilización social muy importante que terminó constituyendo la creación de la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria se crea en el año 2000 para preservar este fondo documental y enseguida quienes empiezan a trabajar con esta documentación son gente de los organismos de derechos humanos y cientistas sociales cercanos, digamos. Entonces, la primer impronta que tuvo el trabajo de la comisión fue una impronta primero de urgencia, porque se tenía mucho miedo de que un día alguien fuera, le pusiera una bomba o lo prendiera fuego y esa documentación se desapareciera. Entonces lo primero que se hizo fue una digitalización masiva. En esa digitalización masiva, si volvemos al cuadro anterior, se hizo sin antes, sí asegurando condiciones de preservación, pero sin antes identificar, ni clasificar, ni describir. Porque total, ¿para qué? Si le ponían OCR, con el OCR uno encuentra las palabras claves y ya está. Entonces, ¿cómo se accedía a la información de la Dirección de Inteligencia? Tuvieron que poner referencistas, personas a las cuales uno iba y les decía, bueno, yo estoy buscando si hay información sobre tal persona o estoy buscando si hay información sobre tal tema. Y el referencista hacía la búsqueda y entregaba copias de la documentación digitalizada con los nombres de las personas tachados, porque el otro problema era la protección de datos personales y sensibles. Esto generó
grandes limitaciones de orden práctico, porque la verdad, yo qué sé, si la persona que me tocó de referencista hizo toda la búsqueda que había que hacer, si no se tomó 5 mates en el medio y se olvidó, bueno. Desde la desconfianza hasta la necesidad de que no son criterios transparentes, digamos, sigue siendo una visión patrimonialista del archivo, sigue siendo la idea de que el archivo es mío y yo te doy cuando quiero, bueno, se generan como muchas cosas sobre las que tengo largas reflexiones, pero no es el momento. Se encaró luego, a partir del año 2005-2006, todo un trabajo de identificación, de clasificación. Y si les interesa, pueden ver en el link que está ahí abajo del número 2013, el cuadro de clasificación que se terminó armando sobre ese fondo documental, identificando las secciones y las secciones productoras y las series, haciendo una descripción multinivel y normalizada, y de a poco subiendo los inventarios. Ahora, sigue siendo mediada la consulta porque las personas no pueden ir a ver los documentos porque tienen datos sensibles, pero pueden realizar búsquedas mucho más efectivas. Eso ha traído como resultado, digamos, que al día de hoy ya se hayan presentado más de 3.000 informes a la justicia, se hayan respondido más de 3.100 pedidos personales. Pedidos personales le llamamos a los pedidos de habeas data, a cuando una persona va y pregunta por datos propios o de su familia, y se hicieron más de 2.100 consultas de investigadores. El siguiente caso, que empezó así, digamos, este caso empezó como desde una política de memoria y después se fue transformando estoy terminando, genial, en una política archivística. Este otro caso, el del Ministerio de Defensa, se inició como una política de justicia y terminó transformándose en una política de justicia y una política archivística. Como les decía, se crea el área de derechos humanos en el Ministerio en el año 2006. La idea era ser mediadores, digamos, con los archivos de las fuerzas que contestaban como contestaban. En el año 2008 convocan al Archivo General de la Nación porque se deroga el Código de Justicia Militar y se cierra el Consejo Supremo de Justicia Militar, y le transfieren al Archivo General de la Nación la documentación de ese consejo, que es riquísima. A partir de eso empiezan a trabajar con el AGN, empiezan a trabajar con el AGN y crean un equipo de relevamiento. ¿Cuál era el objetivo del equipo de relevamiento? Ir a los archivos de las Fuerzas Armadas a buscar las respuestas a los pedidos que venían de la justicia. ¿El tema cuál empezó a hacer? Iban los equipos de relevamiento un día, encontraban una documentación que estaba buenísima, tomaban nota, volvían al otro día y ahí no había nada. Pero nosotros ayer vimos esto. No, ahí, no sé, yo no. ¿Lo viste? Pero que... Entonces, ¿qué se hizo? A sugerencia del Archivo General de la Nación se creó un equipo archivístico para que hiciera el estado de fondos y le obligara a los responsables de los archivos a firmar el estado de fondos, de manera tal de que si ahí tenía que haber 3 paquetes, al otro día ahí tuviera que haber 3 paquetes. Luego, se crea este programa de modernización de archivos que termina transformándose en un sistema de archivos de la defensa, que a partir del año 2017 se articula este sistema de archivos de la defensa con el área de transparencia y terminan participando del tercer plan de acción de gobierno abierto de la Argentina, y este año, hace muy poco, relanzaron el portal Archivos Abiertos, donde tienen las guías y los estados de fondo de los archivos de las fuerzas en internet, al que pueda acceder cualquier persona. Ahí pueden ver el link. Entonces, siguiente placa. ¿Cuáles son las guías, orientaciones y recursos que necesitamos? Siguiente placa, por favor. ¿Qué necesitamos tener en cuenta a la hora de trabajar con esta clase de archivos? Por un lado, el Código de Ética aprobado por el ICA, que en realidad vale para los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos o para cualquier otro. Lo mismo la Declaración Universal sobre los Archivos, los principios de acceso a los archivos, el documento, principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en defensa de los derechos humanos, que presentaremos en una conferencia en el Archivo General de la Nación el día jueves a las 10 de la mañana, para la cual se tienen que inscribir. Y fundamental, y yo creo que en toda la jornada no lo he visto mencionado, y me parece que es un recurso que para la implementación de la ley de archivos
Y para poder seguir trabajando es clave que todo el mundo tenga acceso y lo utilice, que es el modelo de gestión de documentos y administración de archivos para la red de transparencia y acceso a la información. El modelo de gestión de archivos de la RTA es como una especie de libro sagrado al que me parece que todos y todas tendríamos que recurrir, porque dividido en módulos están todas las tareas archivísticas explicadas para funcionarios, para operativos, tiene guías de implementación. Bueno, nada, si se puede, a quien maneja el Twitter, que haya un Twitter que diga Mariana Nazar recomienda el modelo de la RTA. Para finalizar, entonces, y no pasarme del tiempo, próxima placa, por favor. ¿Sí? La última placa. Ahí va, gracias. Las conclusiones a las que se pueden llegar o las reflexiones finales a las que se pueden llegar después de la experiencia argentina, que fue muy reconocida, que ha aportado muchísima visibilización a las cuestiones de los derechos violados sistemáticamente por el Estado durante el último gobierno militar, pero que no han tenido, digamos, han sido políticas de memoria y han sido políticas de justicia riquísimas, pero que no han tenido su correlato en términos de políticas archivísticas, es que la identificación y acceso a los archivos requiere de una firme decisión política. Creo que eso ya lo sabemos, lo estamos viendo acá, fue algo que se habló muchísimo. Para poder tener un buen desarrollo de los archivos necesitamos apoyo de las autoridades políticas. Después necesitamos también principios, normativas y mecanismos efectivos para asegurar la implementación de ese acceso. En ese sentido, solo quiero llamar la atención en torno a que la instrumentalización de los archivos tiene implicancias prácticas para el acceso, pero también tiene implicancias políticas para su uso. O sea, si yo instrumentalizo un archivo, voy a poder responder a las autoridades, voy a poder responder a quienes me están solicitando la información, pero después voy a estar congelando ese archivo, voy a estar negando las otras posibilidades de uso de ese archivo, y eso puede llegar a tener consecuencias políticas muy graves de degradación, digamos, o de no ejercicio de derechos para generaciones futuras. En ese sentido, es necesario siempre mantener, o sea, sostener como si fuera un mantra, el respeto por la integridad de los fondos documentales y la necesidad de mantener los documentos en contexto, que fue algo que se dijo ayer también en la mesa de derechos humanos. No solo la información literal que tienen los documentos, sino toda la información de dónde fue producido, por qué fue producido y cómo nos llegó hasta acá. Porque en el caso, por ejemplo, de la Argentina, no se pudieron presentar documentos en donde estuviera de puño y letra la declaración respecto a cómo hacer desaparecer una persona o la orden respecto a hacer desaparecer una persona. Los documentos que se aportaron como pruebas se buscaron de distintos lugares y teniendo su contexto de producción fue que pudieron ser prueba para la justicia. Por ejemplo, un legajo de personal de una persona que había sido vista trabajando en un centro clandestino de detención, señalada por un ex detenido desaparecido, y entonces se busca su legajo de personal y se ve que en determinada fecha trabajaba en determinada zona y que tiene determinados premios, o licencias que se piden, o solicitudes de baja que se piden porque no soportan estar haciendo lo que están haciendo y porque ya no pueden vivir de determinada manera, ¿sí? O sumarios que se inician por casos de depresión, ¿sí? O sea, son todos como pequeñas pruebas, ni hablar de gastos de nafta o de gasolina cruzados con el lugar donde la persona trabajaba. Digamos, todos los documentos que se presentan a la justicia no son documentos donde se lee literalmente nada, son documentos que en el contexto brindan esa información. En ese sentido, es responsabilidad social de los archivistas y las archivistas realizar la triple función social de los archivos, garantizar que esos archivos con los que estamos trabajando puedan cumplir con su servicio a la historia, a la memoria, pero también al ejercicio de derechos. Y para eso, nada mejor que aplicar la disciplina archivística en los archivos. En ese sentido, es necesario entender que, si bien necesitamos de un firme apoyo político, hay que poder distinguir cuando una política pública es efectiva o cuando una política pública está sirviendo de vidriera política. Para que sea una política pública efectiva, es necesario asegurar la
normativa, asegurar la voluntad y el compromiso institucional, pero fundamentalmente también asegurar el presupuesto. Sin presupuesto, por más voluntad y normativa que tengamos, si se nos cae una mampostería del techo, si se nos llueve un depósito, no vamos a poder resolver casi nada. Es necesario también en ese sentido que esta tarea que tenemos los y las archivistas sea reconocida y sea profesionalizada. Asegurar a los archivos, como decía ayer, es asegurar el ejercicio de un derecho fundamental, pero sobre todo instrumental, un derecho que permite acceder a todas las personas a un montón de otros derechos. Es requisito del Estado democrático y está en nuestras manos. Espero que podamos estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Nazar. Y a todos ustedes por su presencia. Pidiendo al doctor Carlos Ruiz Sabrillo y al comisionado presidente de INAI si hacen favor de pasar y dar por terminados y clausurados los trabajos. No sin antes entregarte tu reconocimiento. Hola, Mariana, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La foto aquí para… Hola. Aquí vente, Alfonso. Aquí para que tomar la foto del… Muchas gracias. Si quieren, aquí permanecemos. Antes de pedirle a nuestro amigo, el señor director del Archivo General de la Nación, que dé las palabras de clausura, quiero manifestar a nombre de los comisionados del INAI que hemos tenido como cada año, lo digo porque así ha sido, desde el 2014 que llegamos a este pleno, los más concurridos eventos que hemos realizado a lo largo de más de 5 años han sido los que tratan la temática de gestión documental y archivos. Quiero que todos manifestemos con un aplauso el respeto a los asistentes, participantes, que son todos ustedes, que han venido desde entonces una y otra vez, más nuevas personas que siempre se suman, porque han puesto de modelo la participación efectiva de este enorme representación ciudadana de especialistas, de archivistas, de investigadores, de académicos y de quienes se han querido sumar a esta causa con este entusiasmo que solo se puede comprobar con esa presencia permanente, cierta, exacta y además atenta, y como se puede comprobar que vienen de verdad a lo que vienen. Y lo quiero decir porque no es común que haya un evento de 2 días largos de trabajo en el que están representados hasta el último minuto todos los asistentes. Y antes de pasar la palabra, decir que agradecemos al equipo interno del INAI, a José Jesús Ramírez como coordinador, como secretario de ejecutivo que lleva la parte temática de la Dirección General de Gestión Documental y Archivos, y Alfonso Rojas con todo el equipo de la Dirección General de Archivos, de Gestión Documental y Archivos, por esta muestra de este alto nivel de rigor y de seriedad con el que cada año se han combinado, y por supuesto con el personal del director de la Dirección General de Archivos, del Archivo General de la Nación, para llevar a cabo como ha sido este formidable evento desde ayer, allá en la sede maravillosa del Archivo General de la Nación, y hoy en este salón, en este auditorio, Alonso Lujambio, a quien pues entonces le pedimos, señor director, tu palabra para cerrar. Gracias. Yo agradezco al INAI haber tenido esta iniciativa de este foro, organizarlo y a nosotros invitarnos para que coadyuváramos en estas tareas. Así lo vamos a seguir haciendo, no solamente en otros foros, en otros eventos, sino también yo estoy de acuerdo, que lo hemos platicado con el presidente, que vamos a estar en todo el país
coordinándonos para ir a todas las instancias posibles. Hemos llegado al final de una productiva jornada. Agradezco a todos y a todas su asistencia a este foro, a los especialistas que compartieron con nosotros su conocimiento y experiencia, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por estrechar lazos con el Archivo General de la Nación para brindar estos espacios de expresión y reflexión en un tema imprescindible para la cultura, el desarrollo de los pueblos y el soporte de un buen gobierno, los archivos. La Ley General de Archivos le da infinitas atribuciones al Archivo General de la Nación y a todos los sujetos obligados del país, pero puede ser letra muerta si no le imprimimos la palabra clave: trabajo. Trabajo y más trabajo. Yo siempre me salgo de los cánones muchas veces. Hemos oído aquí a los científicos en la materia, tanto de transparencia como de archivos. Yo aterrizo, me voy más, soy más terrenal. Por eso es que en la administración pública, ser un funcionario público es un privilegio, es la oportunidad de asegurar el buen gobierno del cargo conferido en representación del pueblo. Este privilegio conlleva enormes responsabilidades cuyo ejercicio se refleja en una ética pública y no solo rendir cuentas, sino saber rendirlas, orientando a los que solicitan información, mostrar la información útil, veraz, actualizada y auténtica de su institución, que muestre qué se hace, por qué lo hace y cómo lo hace, al tiempo que proteger debidamente los datos personales. El gobierno desarrolla su actividad cotidiana a través de documentos. Es el principal productor de información y debe garantizar su acceso. Asumir esta responsabilidad implicará, por supuesto, desarrollar nuevas habilidades y pericias, pero sobre todo trabajo en sus archivos. Tiene 6 meses que asumí el cargo de director general del Archivo General de la Nación. Ustedes me escuchan ya varias veces aquí y allá en el AGN con la palabra trabajo. Todos me miran raro porque asumen que es algo normal, que es obvio. Pues qué pena por aquellos que lo den por implícito, porque durante 40 años lo que he visto en el Archivo General de la Nación y muchos otros archivos del país y de la Ciudad de México es falta de trabajo, o en algunas épocas trabajo sistematizado y profesional. Una muestra: si todos los historiadores, archivistas y demás científicos en la materia se hubieran puesto a trabajar en serio, no tendríamos un rezago tan grande. El 60% del total del acervo total del Archivo General de la Nación no está descrito. La Ley General de Archivos va a surtir efecto o va a ver sus alcances cuando la información plasmada en esos documentos, su organización y disponibilidad sean condición de su permanencia, integridad y estabilidad. Somos una generación que nos ha tocado ser propulsores del cambio. En estos momentos históricos que se propone la cuarta transformación, pero todavía falta. Ustedes no solo gozan ya del conocimiento para garantizar su labor impecable y responsable ante la sociedad, sino que son los que deberán armonizar, garantizar la accesibilidad, promover la preservación del patrimonio documental para las futuras generaciones y decirles a otros: no puedes hacer esto porque es contra la ley. No, tal vez esto no los haga muy populares ante los corruptos, negligentes, incaustos e ignorantes de la ley, pero sin duda lo harán héroes de la ciudadanía, se harán héroes de la ciudadanía. En estos días hemos hablado de armonizar e implementar la ley de archivos y ustedes retornarán o generarán esos ordenamientos jurídicos claros y debidamente acotados en cuanto a sus materias. Y con ello juntos fortaleceremos y elevaremos la jerarquía del trabajo archivístico, contribuiremos a la mejora de la gestión gubernamental en los 3 órganos de gobierno, contribuiremos a elevar la cultura organizacional y la institucionalidad de la administración pública.
Promoveremos la preservación de documentos con valor histórico y enriqueceremos el patrimonio cultural del país, con lo cual garantizaremos el derecho a la memoria y defenderemos la verdad y aseguraremos que el sistema anticorrupción tenga un soporte firme y el Sistema Nacional de Transparencia se fortalezca. Bienvenida en estos momentos, desde el sábado y implementada a partir de ayer, la Ley General de Archivos, pero más les reitero el compromiso a trabajar y a trabajar juntos. Hace unos instantes, en la mañana, tuvimos un foro en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es uno de las instituciones más grandes en todo el país. Simplemente el IMSS tiene 7,000 archivos, para que se den cuenta de qué estamos hablando, en todo el país. Y el sector salud, todo indica que 9,000. Y el secretario de Salud se comprometió con nosotros precisamente a armonizar, a trabajar, y le dijo a todos los presentes hoy en la mañana de todo el país que trabajáramos juntos. Ya no se vale que tengamos un rezago hasta el día de hoy de prácticamente 5,000 bajas documentales de rezagos. Ya me oyeron decirlo en otras ocasiones, y muchas otras rezagos. Simplemente hoy se quedó el secretario así como asustado porque, pues, que me disculpe él y todos los presentes, pero les tuve que decir que el sector salud tenía nada más y nada menos de esos 5,000 rezagos, ellos tenían casi 700 bajas documentales de rezago. Entonces los que estaban ahí se me fueron encima y dijeron: oye, ¿cómo lo vas a decir adelante del secretario? Le dije: perdón, pero si no es así, yo espero que el secretario les diga a ustedes: pónganse a trabajar, igual que mi intervención ya lo había hecho. Entonces, bueno, igual a todos ustedes, no se vale de aquí en adelante que al Archivo General de la Nación no nos pidan apoyo, así como no se vale. Estamos abiertos. Igual con el INAI, lo hemos platicado, el presidente y yo, de que estamos atentos a todo lo que podamos hacer por el bien de nuestros archivos, por el bien de los documentos. Ahora que oía yo a Mariana, pues bueno, esto lo platicamos hace 3 meses, 2 meses o 3 en Santiago de Chile, y cuando la oí hablar su pasión, y bueno, un poco fuerte lo que me contaba de la organización de estos archivos secretos y de Argentina, le decía yo que pues nosotros teníamos los del CISEN ya en el archivo y ya abiertos. Entonces le dije que nos podía compartir sus experiencias, que ya tiene muchos años con ello y es sabia en este asunto. Qué pena que sea sobre este tipo de archivos, pero bueno, creo que también esto va para otros más, ¿no? Gracias, y reitero la oportunidad de organizarnos juntos para el bien de todos. Y pues, señor presidente, no, por favor. Bueno. Juntos, a la voz, declaramos todos de pie, clausurados con suficiencia y con enorme entusiasmo los trabajos de estas históricas jornadas de nuestro encuentro denominado Ley General de Archivos, Armonización e Implementación, celebrados conjuntamente por el Archivo General de la Nación y el INAI. Enhorabuena para todos ustedes. Apenas comemos. Gracias, de verdad. Salimos por acá. Este no es mío. Agradecemos su asistencia a este foro. Asimismo, les recordamos que el Archivo General de la Nación y el INAI les invitan a la conferencia Los Principios Básicos sobre el Papel de Archiveros y Gestores de Documentos en la Defensa de los Derechos Humanos, impartida por Mariana Nazar en el Archivo General de la Nación de Argentina, el día jueves 20 de junio de 10 a 12 horas. Gracias.